No, 30 y muy poco. Y 30 y ya. Y 33. Son y 30 y ya. Bueno, pues yo creo que podemos empezar con esta charla sobre secuelas, precuelas y también con, yo creo que la que es la película de la semana, me parece a mí, ¿no? Harry Potter, la película de la semana, ¿en qué sentido? A ver, la película de la semana, que la llegada está muy bien, pero no nos engañemos, es decir, si tú coges tantos por cientos, evidentemente, ¿qué película va a hacer más taquilla? Evidentemente, pero... Animales Fantásticos. Pero esto es un hecho, a la gente le interesa más Animales Fantásticos que la llegada, y después podemos entrar en qué me gusta más, qué me gusta menos, qué es mejor o qué es peor. Por eso que película... Ya que estamos, pues bueno, hay que decir que este es el directo de la revista Acción, desde el foro de FNAC de la Plaza del Callao en Madrid, y que, como digo, pues vamos a hablar de secuelas, precuelas, Harry Potter, mochuelas y lo que haga falta. Y gaviotas y se tercia. Y que la revista Acción la podéis adquirir en kioscos, que eso también hay que recordarlo, sobre todo porque hay que leer más, hay que leer más. Y esto no es una recomendación quijotesca, sino es una necesidad de la población. España necesita leer más. Leer es bueno. Por favor, no es que sea bueno, es necesario, de verdad. Nos vamos al carajo. Hay que leer más. Pronto. Que va a venir la nave nodriza y nos va a pillar a todos un poquito. Pero nosotros no veníamos a anunciar que somos la nave nodriza. Bueno, yo soy la nave nodriza y tú estás aquí de víctima propiciatoria. Yo he venido porque... Bueno, no, en serio, de verdad, hay que leer más, hay que aficionarse un poquito al papel y hay que disfrutar un poco leyendo, que es una de las cosas que hizo Harry Potter, la serie de Harry Potter, que fue por lo menos intentar recuperar para la lectura yo creo que a un par de generaciones, ¿no? Sí. Y a través de los libros y después con las películas, pues sí que ha habido mucha gente que de alguna manera se ha iniciado. También recuperó a una generación para el cine. Una generación que llenó salas de cine durante 8 años. Sí, bueno, pero considerando las taquillas que se manejan en el cine... Pero no hablamos internacionalmente, yo hablo de España. De la caída de taquilla brutal que bueno, hay que decir que sí, pero no todo, porque hay que recordar que Harry Potter se estrena al mismo tiempo que se estrena El Señor de los Anillos. Sí, pero hay una generación, y lo dicen muchos directores de cine, lo comentan, que hay una generación que no considera ir al cine como una opción de ocio viable. Y es verdad. Y esa generación... Voy a preguntarte cuáles son sus opciones de ocio viable, pero si bueno, no van al cine y no les gusta el fútbol o cualquier otra cosa interesante de la vida... tunear un coche es muy caro, hay que entender eso. Tunear un coche y además hay que saber tunearlo. O lo llevas a que te lo tuneen, pero es muy caro. No, ya si lo llevas a que te lo tuneen ya es una afición pagada. O sea, sí, pero como las aficiones no son... Como era una casa de lenocinio. Pero con el tema de la piratería y demás, es verdad que el cine se había convertido en una opción para una generación entera, no una opción de ocio, porque lo tenían gratis en casa. Y es lo que había, y no había más. Sí. Y ahora, en parte, en gran medida, fue el boom, que además fue gracias a lo que tuvimos, el boom de los 2000 y de los multicines y todo eso, pues tuvo que ver mucho con El Señor de los Anillos, que también está ligado a la literatura, evidentemente, y con Harry Potter, que se recuperó el gusto por leer una generación y el gusto por ir al cine. Y es esa generación la que ahora sigue yendo al cine. Luego, la segunda crisis, a la segunda generación no sé cómo la vamos a recuperar, pero hay que hacer que lean y que vayan al cine. Pues, por mantener el trabajo. Considerando que la lectura es una cuestión que tienes que tenerlo por afición y demás, pues no digamos que sea fácil, porque no lo es, pero evidentemente es algo por lo que la gente que nos dedicamos a hablar y tenemos la suerte de que de vez en cuando alguien nos escucha, pues empezamos a tener una obligación en ese sentido, porque de verdad, aquí, como decía el otro, ya no cabe un burro más. Si viene otro burro más, se cae al agua directamente. O sea, aquí entra un burro más y ya va directamente al agua, ya no hay sitio ni tierra. Entonces, digamos que estamos rozando unos límites y precisamente esta película, y como decíamos El Señor de los Anillos y demás, pues contribuyen un poco a ese juego. Yo voy a avisar una cosa, hay un micro por ahí rondando, podéis interrumpirnos cuando queráis, a mano alzada, y se os pasa el micro por si tenéis cualquier pregunta, duda, inconveniente. Los tomates en esa dirección, que es el señor que come ensaladas. Aunque el que cocina es él. Sí, pero el tomate no se cocina, se hace ensalada, se pica rápido, para allá, que él los recoge para ensalada. Y si te digo que no sé ni picar un tomate, tío, ya me preocupa. ¿Haces una secuela con eso?
Hombre, La venganza de los tomates asesinos 3. Por ejemplo. Y contratamos a George Clooney de vuelta, joder. Bueno, vamos a empezar con el tema así en general. A ver, hay que decir que una de las primeras secuelas, probablemente yo creo que la primera, que se ruedan es la revisión, el remake de Viaje a la Luna, que rueda Segundo de Chomón unos pocos años después de que Georges Méliès en 1902 estrenara su Viaje a la Luna. Segundo de Chomón hace su versión del Viaje a la Luna, y eso ya era un remake en toda regla, y estamos hablando casi de los primeros pasos del cine, cuando el cine está directamente en pañales. Con lo cual, esto de los remakes no es algo nuevo, lo de las secuelas y las precuelas tampoco. Continuamente se han ido produciendo en el cine el intento de seguir explotando fórmula que funciona, porque el cine es esencialmente una industria y por lo tanto no hay nada malo en intentar explotar algo que funciona. Pero sobre todo, digamos que aquí ya podría haber dos tipos de discursos. El discurso intelectualoide, que no intelectual. El discurso intelectualoide sería las secuelas, los remakes, la serialización del cine es mala per se, es mala en sí misma, y además es una especie de sobreexplotación nauseabunda, comercial y vomitiva de un producto que ya se ha estrenado, etc. ¿Eso es lo que mantienes tú? No, ese sería un discurso. Vale. Y después está el discurso que creo que mantenemos los dos, pero vamos, que desde luego yo mantengo, y es que el cine como industria le da al público lo que quiere. Y que el público pide secuelas, el público pide serialización, el público pide precuelas. Y el público está aficionado a que le den más del mismo tipo de personaje, del mismo tipo de mundo, del mismo tipo de cosas. Sí, pero no tanto con los O sea que, remakes. ojo, aquí el público tiene un papel también. O sea, a mí no me vale eso de hay que ver qué malos son los productores del cine y qué torpes y qué poca imaginación que se dedican a hacer la misma película una y otra vez. Vamos a ver, primero, no suele ser la misma película, y lo que sí se están repitiendo son las mismas fórmulas, de manera que en películas distintas nos encontramos la misma fórmula una y otra vez. Ejemplo práctico, para que las cosas queden claras. La película de Ben Affleck, la de el contable, ¿te acuerdas que tú y yo hablábamos y decíamos, pero si este tío es casi un Jack Reacher, pero con más enjundia, por decirlo así? Un Batman sin traje. Ahí tienen la misma fórmula. Es la misma fórmula explotada de dos maneras más o menos distintas, un poco mejor en un sitio que en otro, pero es la misma fórmula. Es decir, es una fórmula prácticamente... Eso es una cosa, y otra cosa es una precuela, una secuela, un remake, en el sentido de que todo este tipo de cosas lo que hacen es explotar un mismo universo, un mismo tipo de personaje, una misma fórmula. Y después están las oportunistas, por ejemplo, hay una muy divertida de Roger Corman, Los 7 magníficos del espacio, con George Pepper, Sybil Danning, con un plano impresionante de Sybil Danning Y como la Valquiria, Y Robert Baum, y Robert Baum, que estaban Los 7 magníficos originales, y eso sí es una sobreexplotación, serie Z y tal. Pero eso está hecho a propósito, es decir, eso es el propio Roger Corman diciendo a la gente, mira, esto es serie Z, claro, pero nos echamos unas risas. Y Y además es curioso porque en esa Corman hizo lo que digo yo, el doble giro, porque no solo hizo un remake de Los 7 magníficos del oeste de toda la vida, sino que encima el tío aprovechó, metió el cazo a ver si rebañaba el éxito de Star Wars. Pero La película es un espanto, es decir, es un... ¿Cómo que es un espanto? Es un espanto. ¿Pero qué estamos estamos- un plano de qué bueno estamos que es el de hablando? Sybil Danning de espalda. ¿Pero qué estamos Se acabó. hablando? No. Pero la película Yo no estoy es buena, haciendo no de digamos que es cowboy buena. del espacio con Es su puro y su divertida. Pues petaca. mira, difícil, no es divertida, tío, es tampoco vergüenza ajena. Pero aparte de eso, la realidad es que esa película es carne para los cocodrilos. Es decir, los cocodrilos quieren eso y se lo quieren comer y se lo Pero dan. por favor, ¿de qué estamos hablando? Que hemos visto bazofias mucho peores. Bueno, ahí en la línea. A ver, que tú una botella de agua y está En la línea. Vamos a ver, si lo del tema con el tema de la explotación y demás, en el caso de Robert Baum, Josh Pepper y compañía, de hecho, hay que recordar que Josh Pepper, poco tiempo después de Los 7 magníficos del espacio, protagonizó una serie que todos recordamos, que es el Equipo A, Sí. en la que en la última temporada aparecía Robert Baum, ya unían a los dos, pero para aprovechar ya más el metauniverso y hacerlo todo más bonito, en un episodio aparecía David McCallum, que era el coprotagonista junto a Robert Baum del Hombre de Cipoll, de la serie que les hizo famosos a los dos en los 60.
Entonces ya estaba todo, estaban los 7 magníficos, el hombre cipó en el equipo A y los 7 magníficos del espacio, todo junto. Fue una serialización a través del guiño. O sea, era un guiño dentro de un guiño dentro de un guiño. No es nuevo. O sea, esto ya está todo inventado. La historia está, por ejemplo, ¿cuántos remakes hay de Luna Nueva? Ahí va yo, porque ¿cuántos libros no hemos leído tú y yo de crítica cinematográfica, de críticos de postín, no como tú y yo, que somos gentuza, de agua y esas cosas? Vamos a mal trago. ¿Cuánto crítico de postín, así de estos que vienen acompañados, que parece que tienen la música, la banda sonora acompañada de música de jazz, humo de cigarro, rollo Rick en Casablanca, un cóctel exótico en la mano, este tipo de cosas, y de repente estos señores han pasado la vida gloriando a Howard Hawks, que es un director buenísimo, uno de mis directores favoritos de la historia del cine clásico americano, pero que el cachondo se hizo la misma fórmula, el mismo argumento en las películas del oeste, lo repitió 40 veces y siempre hacía la misma película, siempre, porque el tío se hizo Río Bravo con John Wayne y Dean Martin y otros, y después se hizo El Dorado, con John Wayne, otra vez, o sea, no se molestó mucho en buscar otro, y lo que hizo fue cambiar a Dean Martin por Robert Mitchum, porque en aquel momento un choque, Robert Mitchum y John Wayne vendía mucho más, aparecía James Caan en un papel muy divertido, pero era la misma historia. Y después hizo Río Lobo, que era otra vez la misma historia, adivine, con John Wayne. Es decir, y el tío se pasó toda su vida rodando el mismo tipo de argumento central, una y otra vez, la gente iba, se la tragaba y disfrutaba. Y los críticos aplaudían y decían, no, esto es una característica del cine de autor, porque él siempre repite, está obsesionado por los mismos temas. No leches, es que está haciendo el mismo argumento. Es que ha tocado el guión así, ha dicho, este se llama Mary en vez de llamarse Pepe. Hay que recordar que incluso cuando no hacía western, esos elementos estaban ahí, en Son los ángeles tienen alas, por ejemplo, ahí. Atari. Y en la que supuestamente dirigió él, que es El enigma de otro mundo. En la primera de La Cosa, sí, que la dirigió él, realmente es el encierro de los personajes y demás en Río Bravo otra vez, que es lo que hace Carpenter en La Cosa cuando hace el remake él, claro, o la nueva adaptación de la historia, porque él nunca ha querido llamarla remake, aunque sigue siendo un remake de El enigma de otro mundo, pero mira, un remake que sale mucho mejor que la original. Y después, para que esto no quede como en que somos una especie de groupies con nuestras coletas y nuestra faldita dando saltos a los remakes, faldita y me ha dado mucho miedo. Sí, yo te he visto a ti que es peor. Y resulta que, vamos a ver, no es cuestión de ser fan, no somos fans de los remakes, ni de las precuelas, ni de las secuelas, ni nada de esto. Simplemente entendemos que es una maniobra comercial válida, siempre y cuando al público se le cubra bien en calidad con este tipo de productos. Pero aparte de esto, hay que decir, en la parte mala, pues tú has citado una que me viene al pelo. Lo que hicieron con La Cosa, esa cosa que hicieron con La Cosa de John Carpenter, ¿te acuerdas? La precuela. La precuela que no era una precuela, era copiar La Cosa de John Carpenter y hacerla peor. Pero no era mala, el problema es que está a la altura de La Cosa de John Carpenter. No, el problema era precisamente que si tú replicas el mismo argumento y lo haces peor, entonces eso sí es un mal remake, eso es una mala precuela, eso es una mala secuela, porque digo yo que podrían haber sido un poquito originales, ¿no? Hay remakes mucho peores. Sí, por supuesto. O sea, tienes el de Charada, que todavía está buscando el sentido, la verdad sobre Charlie. Sí, y ahí tienes a Mark Wahlberg, que es uno de los que hace más películas al año, porque ¿cuántas películas hace? Esa película estuvo a punto de cargarse, por lo menos un par, y esa película estuvo a punto de cargarse la carrera tanto de Mark Wahlberg, que estaba entre comillas empezando, y acabó con la carrera comercial de Thandie Newton, que acabó relegada en papeles más secundarios. A ver, porque también, niños, no hagáis esto en casa. Es decir, si vas a hacer un remake de Charada y tienes como protagonista del original a Cary Grant, explícame qué te has metido para pensar que Mark Wahlberg va a poder ser algo, no que se parezca, sino que esté en la clave, en la corriente de interpretación de Cary Grant. O sea, ya de partida ya dices, bueno, no sé. Yo recuerdo cuando hicieron cuando hicieron el remake de La Huella, el remake de La Huella pusieron a Michael Caine, que estaba en la película original, como el personaje más joven, haciendo el papel de Laurence Olivier, y pusieron a Jude Law, que alguien se precipitó y dijo,